Se dice que hay hilos invisibles que conectan las almas a través del tiempo, que la memoria no es un simple registro del pasado, sino una corriente eterna que fluye por el universo. ¿Qué ocurre cuando esa corriente se desborda, llevando consigo fragmentos de una vida que no nos pertenece? ¿Qué sucede cuando los ojos de un niño de 6 años, aún inocentes y sin mancha, comienzan a ver un mundo que se desvaneció hace 2 milenios? El relato que van a escuchar no es un cuento, no es una fábula. Es un eco, una resonancia perturbadora que ha inquietado a teólogos, psicólogos y a todo aquel que se atreve a considerar que la realidad es mucho más maleable de lo que creemos. Un niño, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su paz, de repente, sin previo aviso, comenzó a hablar. No balbuceaba fantasías infantiles, sino que narraba, con una seriedad que helaba la sangre, una vida anterior. Sus palabras no eran invenciones, sino un caudal de detalles precisos, una cronología de eventos, lo más impactante, una afirmación rotunda. Yo vi cuando Jesús murió. El relato comenzó de forma trivial. En una tarde de juegos, el niño, absorto en sus pensamientos, interrumpió la conversación de sus padres. «Mamá, ¿por qué los hombres malos le hicieron eso al señor de los ojos tristes?» La madre, pensando que se refería a una película o a un personaje de dibujos animados, le preguntó de qué hablaba. «El señor con la corona de espinas», respondió el niño con una voz extrañamente profunda para su edad. «Lo vi en el camino. Los soldados se reían mientras él caía». Al principio, los padres atribuyeron sus palabras a una pesadilla o a la imaginación desbordada de un niño. Pero los detalles se hicieron cada vez más específicos. No solo hablaba de la crucifixión, sino de la vida cotidiana en la Judea de la época. Describía los mercados de Jerusalén, el olor a especias y a polvo, el bullicio de las calles estrechas. Mencionaba nombres de lugares que no le eran familiares a los adultos, pero que una rápida búsqueda en mapas antiguos revelaba como asentamientos reales de la época. Hablaba de la túnica que Jesús solía vestir, del color de su barba, de la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba. Eran detalles que un niño no podía haber inventado, a menos que los hubiera visto. El caso llegó a oídos de un grupo de investigadores de lo paranormal y de un teólogo que había dedicado su vida al estudio de los evangelios apócrifos y a la búsqueda de verdades ocultas. Ellos se propusieron desentrañar este misterio, no con la intención de desacreditar al niño, sino de entender la naturaleza de su experiencia. Se sentaron con él, no como conejillo de indias, sino como oyentes. Le preguntaron con cautela, no sugiriendo respuestas, sino permitiendo que la narración fluyera libremente. Y el niño habló de una vida como la de un simple pastor. No era un discípulo, no era un apóstol, no era un personaje bíblico. Era un testigo desde la periferia de la historia. Describió el calor sofocante del desierto, las noches estrelladas en las colinas, el miedo constante de los bandidos y la opresión de los romanos. Y, en medio de esa vida humilde, se encontró con él. «Lo vi por primera vez cerca del pozo de Jacob», dijo el niño. «Estaba hablando con una mujer que todos despreciaban. Mi padre me dijo que me alejara, que ese hombre era un alborotador. Pero yo me quedé. Sus palabras no eran como las de los rabinos. No eran duras. Eran como el agua fresca que bebe una oveja sedienta». El niño no solo narraba eventos, describía sensaciones. El sentimiento de paz que emanaba de Jesús, la extraña quietud que se instalaba en la multitud cuando él hablaba. No era el carisma de un orador, sino algo más profundo, una energía que penetraba el alma. «Sentías que te veía», explicó el niño, «que te conocía sin necesidad de palabras. No te juzgaba, solo te veía, y eso era lo que cambiaba a la gente». A medida que la narración avanzaba, los investigadores comenzaron a hacer preguntas específicas, diseñadas para detectar si el niño repetía información de la Biblia o de películas. Le preguntaron sobre la anatomía de la crucifixión, sobre detalles que no se mencionan en los evangelios canónicos. El niño respondió con una crudeza que asombró a todos. Describió el sonido de los martillazos, el crujido de la madera, la agonía en los rostros de los que miraban. Dijo que los romanos solían romper las piernas de los crucificados para acelerar la muerte,
un detalle histórico que no es de conocimiento común. El cielo se puso oscuro, continuó el niño. Era una oscuridad que no era de noche, era de tristeza. El sol se escondió y se sintió frío. La gente estaba callada, solo se oían los gritos de una mujer que lloraba. Él la miró, y en sus ojos no había odio, solo había cansancio, y una paz que no tenía sentido en ese lugar. Él susurró algo que no pude escuchar, pero mi padre dijo que está consumado. Y luego, simplemente, se fue, como si un hilo se hubiera roto. La narrativa del niño no era la de un creyente devoto, ni la de un historiante. Era la de un testigo presencial, un simple observador que quedó marcado por lo que vio. Sus palabras no contenían dogmas ni doctrinas, solo la pura y brutal realidad de un evento que cambió el curso de la historia. El niño no hablaba de resurrección con la fe de un creyente. Después de que lo bajaron, no me quedé. Mi padre me dijo que me fuera a casa. Pero al día siguiente, la gente susurraba. Hablaban de un jardín vacío. Nadie lo entendía, pero yo sentía algo en mi corazón, como si él no se hubiera ido del todo. Este no es un relato aislado. A lo largo de los siglos, se han documentado casos similares. Niños que recuerdan vidas pasadas, que hablan idiomas que nunca aprendieron, que describen lugares que nunca visitaron. Los psicólogos lo llaman criptomnesia, la recuperación de una memoria olvidada que se percibe como una nueva idea o experiencia. Los escépticos lo atribuyen a la fantasía o a la información subconsciente absorbida del entorno. Pero, ¿qué ocurre cuando la información es tan específica, tan detallada, que va más allá de lo que un niño podría haber visto o escuchado? La tradición esotérica, por su parte, tiene una explicación más profunda. Habla de la reencarnación, no como un dogma religioso, sino como una ley cósmica. Las almas, en su viaje evolutivo, transitan por múltiples existencias, acumulando experiencias, lecciones y, a veces, recuerdos. Estos recuerdos no son siempre accesibles. La mayoría de las veces, el velo del olvido es espeso y protector. Pero, en raras ocasiones, el velo se rasga, ya sea por un trauma, por una conexión kármica o por una sincronicidad misteriosa. Un alma recuerda. Y cuando lo que se recuerda es un evento de la magnitud de la crucifixión de Jesús, el impacto es sísmico. El niño de 6 años no solo recordaba su propia vida, sino que, a través de su memoria, nos ofrecía una ventana a una época que la historia y la religión han mitificado, en cierta medida, sanitizado. Él nos devolvía la realidad cruda de un hombre que caminó entre nosotros, que no era un ser etéreo, sino alguien de carne y hueso, con un mensaje tan poderoso que la élite de su tiempo sintió la necesidad de silenciarlo. El niño también describió el ambiente que rodeaba a Jesús, un ambiente de fervor y de miedo, de esperanza y de traición. Había gente que lo amaba con toda su alma, contó. Lo seguían por todas partes. Y había gente que lo odiaba. Decían que era un demonio, que engañaba a la gente. A mí me parecía que tenían miedo. Miedo de que la gente dejara de escucharlos a ellos para escucharlo a él. Esta observación, tan simple y tan profunda, resuena con una verdad que a menudo se pierde en la teología y la exégesis. Jesús no era solo un maestro espiritual. Era un disruptor social, un agitador que desafiaba el orden establecido. Su mensaje de amor incondicional, de perdón y de igualdad subvertía las estructuras de poder de su tiempo, tanto las religiosas como las políticas. El niño, desde su perspectiva de testigo, no veía al Mesías, no veía al Hijo de Dios. Veía a un hombre que incomodaba a los poderosos con la simple verdad de su existencia. El relato del niño nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. ¿Es la verdad lo que se escribe en los libros sagrados, lo que se enseña en las iglesias? ¿O es algo más vasto, algo que se encuentra en los fragmentos de memoria que flotan en el éter, esperando ser recordados? La experiencia del niño sugiere que hay un evangelio no escrito, un evangelio de la memoria, que se ha transmitido de alma en alma a través del velo del tiempo. Los investigadores le preguntaron al niño si recordaba más cosas de su vida en la Judea, y él asintió. Sí, recuerdo el miedo,
el miedo de mi padre de que nos metiéramos en problemas. Y recuerdo que él tenía un amigo, un hombre que escribía cosas. Escribía todo lo que Jesús decía. Esta simple frase abrió un abismo de posibilidades. ¿Quién era ese hombre? ¿Era uno de los apóstoles? ¿Era un escriba anónimo? La tradición esotérica y los evangelios apócrifos sugieren que hubo muchos testigos que escribieron sus propias versiones de los eventos. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María Magdalena, que fueron excluidos del canon bíblico, ofrecen una visión muy diferente de la figura de Jesús. Una visión más mística, más gnóstica, que lo presentan no solo como el Hijo de Dios, sino como un maestro de la sabiduría esotérica, un portador de las claves para la liberación espiritual. El niño, sin saber de qué hablaba, describió a este hombre como alguien que escribía en un rollo de papiro, con una tinta que parecía hecha de tierra. Siempre estaba cerca, pero nunca en el centro. Miraba y escuchaba, y cuando Jesús hablaba, sus ojos se ponían brillantes, como si estuviera entendiendo algo que los demás no. Esta descripción de un testigo oculto, un cronista silencioso, resuena con la idea de que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg, que hay relatos perdidos, testimonios olvidados, que contienen verdades que la Iglesia, en su afán de unificar la fe, decidió dejar fuera. La Iglesia, a lo largo de los siglos, seleccionó cuidadosamente los textos que formarían el canon, creando una narrativa específica y eliminando aquellas que consideraba heréticas o peligrosas. La narrativa del niño, por lo tanto, no solo nos recuerda un evento, sino que nos invita a cuestionar la versión oficial de la historia. El niño también habló del amor de Jesús, pero no en términos de un amor romántico o fraternal. Era un amor que te hacía sentir que eras importante, explicó. Como si no fuera solo una oveja en un rebaño, sino que tu alma valía más que todo el oro del mundo. Y cuando mirabas a sus ojos, te dabas cuenta de que eso era verdad. Esta visión de un amor que no juzga, que no exige, sino que simplemente reconoce la divinidad en cada ser humano, es la esencia del mensaje gnóstico de Jesús. El gnosticismo, una corriente de pensamiento místico y esotérico de los primeros siglos del cristianismo, enseñaba que la salvación no se lograba a través de la fe ciega o de los ritos, sino a través del conocimiento, gnosis, de la propia naturaleza divina. Los gnósticos creían que el alma humana era una chispa de luz divina atrapada en la materia y que el objetivo de la vida era liberar esa chispa a través del autoconocimiento. Para ellos, Jesús no era solo el Salvador, sino el Maestro que revelaba el camino hacia esa liberación. La narración del niño, sin saber de estas complejas doctrinas, encapsulaba su esencia. Él no hablaba de fe, sino de una verdad sentida, de un conocimiento interior. Su recuerdo no era de dogmas, sino de la experiencia de ser visto, de ser valorado por una fuerza que trascendía la forma humana. Los investigadores decidieron profundizar en la conexión del niño con este testigo anónimo. Le preguntaron si recordaba su nombre. El niño cerró los ojos, como si estuviera buceando en las profundidades de su memoria. Después de un largo silencio, susurró. Se llamaba Didymus. Didymus, en griego, significa gemelo. Este nombre, en el contexto de los evangelios apócrifos, es de una resonancia inmensa. El apóstol Tomás, a quien la tradición apócrifa se refiere como Tomás el gemelo, Didymus Judas Tomás, es el autor atribuido del Evangelio de Tomás. Este evangelio no es una narración de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos secretos o logia que Jesús supuestamente le confió a sus discípulos. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no incluye la crucifixión, ni la resurrección, ni la biografía de Jesús. Su enfoque es puramente esotérico, centrado en el autoconocimiento y la gnosis. La mención de Didymus por parte del niño no podía ser una coincidencia. Es un detalle demasiado específico, un nombre que solo es conocido por un puñado de eruditos en textos apócrifos. Esto sugiere que el alma del niño no solo presenció la vida de Jesús, sino que de alguna manera estuvo conectada con la tradición esotérica y gnóstica que la Iglesia oficial intentó suprimir. El relato del niño nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber sobre Jesús. Si el Evangelio de la memoria, transmitido de alma en alma,
contiene la verdad de un testigo, entonces la historia que conocemos es incompleta. Es como un tapiz al que se le han arrancado hilos. La versión que se nos ha entregado es una versión editada, pulida, diseñada para crear una institución, una religión. Pero el mensaje original de Jesús era mucho más vasto, mucho más radical, mucho más personal. El niño continuó su relato, describiendo la vida en Judea después de la crucifixión. Habló del pánico, de los rumores, de la sensación de que algo monumental había ocurrido, aunque nadie entendía exactamente qué. Mi padre estaba asustado, dijo. Nos dijo que no habláramos de él, que los romanos eran crueles. La gente se dividió. Unos decían que era el Mesías, otros que era un farsante. Pero yo sentía que se había ido, pero que no estaba lejos, como si su voz siguiera flotando en el aire, susurrando que no tuviéramos miedo. Este sentimiento, esta intuición, es el núcleo de la espiritualidad que va más allá de la religión. Es la idea de que la presencia de lo divino no está confinada a un lugar sagrado o a un rito, sino que impregna el universo. El niño, sin palabras grandilocuentes, describió una experiencia de comunión directa con la energía de Jesús, una conexión que no requería intermediarios ni dogmas. La historia de este niño es un llamado a la reflexión. Nos invita a mirar más allá de lo que se nos ha enseñado, a buscar la verdad en lugares inusuales, en los susurros del pasado, en los recuerdos de un alma. Nos recuerda que la historia de Jesús no es una historia de hace 2000 años, sino una historia viva que sigue resonando en las profundidades de la conciencia humana. Tal vez, el secreto mejor guardado de la Iglesia no es un texto oculto, sino la verdad de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectarse con esa energía, de escuchar esa voz, de ver con los ojos del alma. La historia del niño es un recordatorio de que la verdad no se puede ocultar, porque vive en la memoria de la vida misma, esperando a ser recordada. Si esta narración te ha movido, te ha hecho reflexionar y te ha invitado a cuestionar lo que creías saber, entonces no guardes esta experiencia para ti. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees en la reencarnación y en la memoria del alma? ¿O crees que hay otra explicación para este misterioso caso? Tu opinión es parte de esta búsqueda de la verdad. Únete a la conversación.